Santos del Señor, invitamos a los niños a salir a sus clases respectivas con sus maestras en esta tarde. Y así como estamos, te invito a que hagamos esta oración para recibir la palabra de Dios en nuestros corazones. Padre amado, Padre celestial, mi Padre eterno, en esta tarde venimos delante de tu presencia. Ponemos nuestras vidas a tu servicio, nuestros oídos atentos a tu palabra. Todo pensamiento contrario a tu palabra en estos momentos los sacamos fuera de nuestras vidas, fuera de tu casa, porque vamos a recibir palabra tuya, palabra que vivifica, palabra que cambia, palabra que transforma, palabra que aumenta nuestra fe. En tu nombre poderoso, mi buen Padre celestial, por medio de tu Jesús y del Espíritu Santo, esta tarde nos presentamos delante de ti. Amén. Así como estás de pie, te invito a que vayas a las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, en el libro de San Juan, su capítulo 4. Vamos a leer versículo 46 y versículo 47. Cuando estés allí, glorifica con un amén. Dice la palabra del Señor en bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde habían convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Todos juntos, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, y él le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Puedes tomar tu lugar. El tema de esta tarde es: ve, tu hijo vive. El Señor nos habla a través de su palabra que Él es un Dios poderoso y misericordioso para con todos nosotros. Esta cita bíblica que acabamos de leer nos muestra su poder en señales y prodigios. Ve, tu hijo vive. Jesús, hermanos, hizo su primera señal en Caná de Galilea. Y la primera señal que hizo en este lugar fue en las bodas de Canaán, convirtiendo el agua en vino. Sabemos la historia, que del agua surgió el vino. De la nada nuestro maestro convirtió algo poderoso para darles de beber a todos los invitados. Pero en esta tarde el punto central no es el agua en vino, sino es el gran milagro que el Señor hizo nuevamente en Caná. Allí el Señor, en Caná de Galilea, se le conoce porque fue donde Él estuvo viviendo en un tiempo, y toda la gente conocía al Señor. En el versículo 44 Jesús dice y da testimonio de sí mismo que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Jesús regresaba nuevamente a Caná de Galilea. Probablemente el Señor allí tenía un lugar abierto donde hospedarse a través de uno de sus discípulos que Él había llamado. Quiero que vayas a la Biblia, a San Juan 21:2. Ahí te darás cuenta que el Señor tenía a uno de sus escogidos y su nombre era Natanael. Natanael de Galilea. Natanael vivía ahí, como lo dice la palabra del Señor. Cuando le alaba a su nombre y a su gloria, la victoria. Natanael era de Caná. Es por eso que es probable que el
Señor se haya hospedado en ese lugar, porque iba a pasar de allí hacia otras ciudades. Y quiero comentarte algo muy importante. Galilea era una ciudad, era un pueblo muy estratégico, donde el Señor empezó a hacer grandes cosas. Pero el Señor tuvo que salir de Galilea para irse a otras ciudades, porque Él mismo dijo que el profeta no lo es en su propia tierra. Porque cuando el Señor levanta a alguien de un lugar, la gente podrá decir: yo no conozco a él, yo sé cómo vive él. Pero yendo a otro lugar donde no te conocen, la gente dice: allí está el Señor. Y así pasó. La gente de Galilea empezó a escuchar todo lo que Jesús hacía en otras ciudades. Y cuando Jesús vino a hacer milagros en su propia tierra, entonces muchos de ellos le recibieron. Si tomamos el extracto que dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, podemos aplicarlo aquí en la ciudad de Galilea, porque allí Jesús estuvo también con ellos. Ahí fue cuando Él fue empezando, ¿verdad?, a tener su ministerio. Pero nos dice también la palabra del Señor que había el oficial de un rey, en otras palabras, el hijo de un noble. El oficial de un rey era un hombre de cierto cargo dentro del rey de Herodes Antipa, que aunque aquí es mencionado como rey, era Herodes Antipa. Sin embargo, el rey gobernaba en ese tiempo como un tetrarca, y su padre era Herodes el Grande. Ahora bien, quiero que tú analices conmigo esto. Este oficial de un rey vivía en Capernaum, a unos 35 kilómetros de Canaán hacia Capernaum. Quiero llevarte a esta primera frase que acabamos de leer en este versículo, que dice que cuando oyó Jesús que había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Cuando alguien ha buscado por muchos medios y no ha podido obtener lo que desea, la sanidad, la restauración, entonces se busca a Jesús de Nazaret. Pero este oficial de un rey, o sea, del rey Herodes Antipa, ya había escuchado de Jesús, pero había una ley que decía: todos los soldados romanos no deben mezclarse con los judíos, ni mucho menos escuchar a ese tal Mesías, porque todo aquel que lo haga, entonces vendrá a comparecer delante del rey, porque nuestras leyes son estas, y así lo prescriben. Hermanos, nosotros nunca debemos de olvidar que los prodigios que Jesús hacía eran señales que indicaban la verdad espiritual acerca de su persona y de su obra. ¿Qué te quiero decir? Que Dios quiere que nuestra fe del cristiano esté basada fundamentalmente en su palabra y no en la de Satanás y del anticristo. Cuando este oficial escuchó que Jesús estaba en Caná de Galilea y él estaba en Capernaum, él estaba pasando por un problema muy amargo, muy trágico. Era una decisión que tenía que tomar. Su hijo se estaba muriendo, su hijo iba a fallecer, y este oficial tenía a su cargo a muchos más que le podrían servirle. Pero su hijo estaba postrado en cama, y él viendo esa necesidad, tal vez al recurrir a médicos, su hijo no sanaba. Y cuando él ve eso, él se siente desesperado, se siente afligido, y tal vez dice: no te mueras, hijo mío, voy a buscar lo necesario y te vas a levantar, vas a sanar. Un padre, cuando ve a su hijo morir, busca todo lo necesario para que su hijo viva, porque lo siente, porque es su propia sangre, porque es nuestra propia carne. Imagínate esto,
25 kilómetros separaban a Capernaum de Canaán de Galilea. Y miren lo que dice la palabra del Señor, que este oficial, en su desesperación, en su agonía, él solo dijo: yo voy a ir y voy a descender hacia ese Galileo. Hermanos, la actitud que tuvo este hombre fue de fe, fue de valor. No importándole, deja a su hijo en su casa, que está a punto de morir, y él mismo va a presentarse ante Jesús de Nazaret. ¿Por qué no mandó a otra persona? Si ante los criados, ante los subordinados eran los que se les enviaban, ¿por qué tuvo que haber sido él mismo? ¿Y qué tal que en el camino, al punto de llegar a mitad, volver a Jesús, su hijo falleciere? Él ya no lo iba a poder ver, no iba a ver la muerte de su hijo, pero él dijo: yo voy a ir a ver a Jesús. A su nombre. Nos sigue diciendo la palabra del Señor, que cuando él vino a Jesús, él le rogó: Jesús, vengo de Capernaum, te quiero pedir un favor, te lo ruego, te lo imploro. La palabra dice: y le rogó. Cuando tú le ruegas a una persona, ¿qué haces? Le dices por palabras, casi llorando: por favor, o tal vez te inclinas, te lo ruego, te imploro. Él se lo hizo a Jesús también así. Le rogó y le dijo: te ruego, Jesús, que vayas hacia allá. Mi hijo se está muriendo. Jesús estaba ocupado en el lugar de Galilea, pero los planes de Jesús ya estaban trazados, esperando a esta persona para que llegara en ese momento. Jesús le dijo: si no vieras señales ni prodigios, no creerías. Si no hubieses escuchado que yo convertí el agua en vino, no ibas a creer que yo soy el mismo Jesús. A veces Dios te tiene que mover de una u otra forma para que tú le creas, pero a veces nosotros dudamos. A veces nosotros decimos: hasta que yo no vea la señal y el prodigio en otra persona, yo no voy a ir, yo no voy a creer. El Señor le dice: basta ya, hasta que no veas mis señales y prodigios, no vas a creer. No seas como Tomás, en otras palabras. Su nombre. Este oficial le dijo: Señor Jesús, desciende por favor a Capernaum antes que mi hijo muera. Jesús le vio su rostro, Jesús vio su cara, cómo estaba sufriendo ese hombre, y Jesús vio el sacrificio, vio lo que tuvo que dejar allá, y Jesús le dijo: ven, tu hijo vive. Y esta persona, al escuchar estas palabras, ve, tu hijo vive, ya no le siguió implorando al Señor: ve por favor, no. Él en ese momento creyó en la palabra de Dios. A veces cuando el Señor te dice: tú estás sano, llega la duda, llega la incredulidad, y tú dices: ¿será que sané? Sentí algo, pero ¿será que sané? Todavía en esa duda. Este oficial no tuvo duda. Con eso le bastó, con que el maestro le haya dicho: ve, tu hijo vive. Aquel hombre que venía corriendo, no sé, tal vez en caballo, tal vez a pie, porque eran lugares retirados, desolados, desiertos. Ese hombre llegó cansado, tal vez a mitad del camino. Él pensaba: mi hijo se está muriendo. Y él pensaba esto: tengo que llegar ante Jesús. Su nombre. Nosotros a veces en la enfermedad puede ser que decimos: Señor, sáname, me han diagnosticado esto, estoy a punto de morir, pero quiero que me sanes, quiero conocerte, quiero ver tu señal y prodigio. Cuando llega la incredulidad y le dicen: no vas a vivir, cuando llegan radiografías, quimioterapias y todo eso, y le dicen: no vas a vivir, Satanás está diciendo: ¿para qué vas a luchar si ya estás muerto?
Pero Dios le dice al pueblo, Dios le dice a la gente: tú vives. Este hombre, a mitad del camino, créanme que lloraba sus lágrimas amargas. La historia no cuenta si hubo más personas. Lo único que dice es que él fue en busca de Jesús. ¿Cuántas cosas será que aparecieron durante su camino? A veces decimos: yo no voy a la iglesia porque me queda muy retirado, no tengo dinero. Pero Dios te ha dado unos pies para que puedas venir caminando delante de su presencia. Porque el que tiene necesidad va y busca. Va y busca, hermanos, así es. Y fue lo que hizo este hombre. No le importó la circunstancia y fue delante de Jesús. La misma palabra nos sigue diciendo que este hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y él se fue. Y algo grandioso es que cuando él va con esta palabra, él me imagino que va corriendo o va en el caballo, no lo sé. Iba diciendo: hijo, voy a verte, tú vas a vivir. Jesús del Galileo me lo ha dicho y yo le he creído. Tú vas a vivir. Pero antes que este hombre llegara hacia su casa para encontrarse con su hijo, salieron sus siervos al camino. No le dejaron llegar a su casa. Imagínate tú que has ido al doctor tal vez a buscar la inyección o a buscar algo importante, que tu hijo se está muriendo, o que fuiste a buscar al doctor para traerlo, y cuando vas llegando llegan tus familiares y se ponen a la puerta o te empiezan a hablar. ¿Qué piensas tú? Oh, mi hijo se ha muerto. Oh, no ha vivido. Este hombre, cuando iba llegando a su casa, vio que sus siervos venían corriendo tras él. ¿Y qué pensó tal vez él? ¿Será que pensó: se murió mi hijo? Él veía que ellos venían y traían una noticia, hermanos. Pero él venía también con una palabra de vida, que su hijo iba a vivir. Y la duda no podía prevalecer, porque él había visto al propio Jesús de Nazaret. Dale fuerte palmas al Señor, que todo se lo merece. Y cuando de pronto llegan sus siervos hacia donde estaba él, le dicen sus siervos: tu hijo vive. Imagínate la felicidad cuando Dios le dijo: ve, tu hijo vive. Y los siervos le dicen: tu hijo se ha restablecido, está viviendo. La cara de este hombre al ver que su hijo vivía, ahora quería verlo con sus ojos. Tal vez le dijo: déjenme, voy a ver a mi hijo. ¿Será que él pensó: será cierto que vive o me están engañando? Él entró tal vez hacia su recámara y vio a su hijo que se estaba levantando. Gloria a Dios, aleluya. Porque Jesús hace grandes milagros. Cuando Jesús te dice: créeme, estás sano, créeme, yo resuelvo mi problema, Jesús lo hace. Y cuando él llegó y vio a su hijo, lo abrazó tal vez y le dijo: hijo, he visto a Jesús de Nazaret y él me dijo que tú ibas a vivir. Pero los criados le dan otra segunda respuesta y le dicen: a la hora séptima tu hijo volvió a restablecerse. Entonces él comprendió que esa hora séptima, ¿qué creen, hermanos? Era la misma hora en que Jesús le había dicho: ve, tu hijo vive. Un día antes de que él llegara a ese lugar, ya Jesús estaba enviando la palabra de vida. Es por eso que tus oraciones, aunque estén en los hospitales, aunque estén en sus casas, Dios envía palabra de vida. Porque cuando tú le estás pidiendo al Señor, el Señor te está respondiendo. Dice que tus oraciones están delante de Él. Cuando tú le estás clamando, Dios escucha al justo y lo libra de todas sus preocupaciones, de todos sus temores. Ven, antes que este oficial llegara, ya Jesús lo estaba sanando.
Quiero que vayas conmigo a 2 de Tesalonicenses, versículo 2, capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios: y entonces se manifestará que el inicuo, a quien el Señor mandará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avelamiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esta palabra te la traigo porque el Señor le dijo a él y a toda la gente: si no ves prodigios y señales, no me creeréis. Así Satanás va a hacer lo mismo. Va a ser gran poder, señales, prodigios mentirosos, y la gente va a pensar que ese es el mismo Jesús. Por eso Jesús dice que todos estemos alertas, todos estemos preparados para conocer su poder, su sanidad, su gloria, su majestuosidad. Ahora quiero que vayas al libro de Juan nuevamente, versículo 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Tú qué dices? ¿Será que Dios podrá sanarme? Estoy con cáncer, estoy tal vez con una enfermedad terminal. ¿Será que puede Dios? Y Dios dice: aliméntate de mi palabra, escudriña mi palabra, porque se han escrito todas estas cosas para que tú creas que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tú tengas vida eterna en mi nombre. Dale fuerte palmas a Dios. Dios quiere que nuestra fe esté basada en su palabra, hermanos. Quiero que vayas a hablar a Romanos, capítulo 10, versículo 17. Dice el Señor: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué hizo este oficial del rey? Oyó la palabra de Dios. ¿Y qué tuvo este oficial del rey? Tuvo fe en Dios. Cuando tú tienes tu fe en Dios, tú estás escuchando la palabra y tú estás creyendo en Dios, entonces la palabra de Dios se cumple en bendición. La fe nos ayuda a vencer todo obstáculo que nuestro adversario quiera hacer en contra de nosotros. La fe nos ayuda a vencer toda prueba para que nosotros recibamos el milagro de Dios en nuestras vidas. El Señor dice: yo te he sanado, yo te he librado. Tú tienes que testificar de lo que yo he hecho en tu vida. ¿Ustedes creen que este hombre se quedó callado al ver cuando su hijo sanó? Era el soldado de un rey. Él era el oficial, tenía a su cargo mucha gente, pero en ese tiempo no los dejaban que se metieran con las leyes de los judíos. Y allí el Señor empezó a obrar, porque a través de él tuvo que comunicarle a todos de su casa y a todos sus amigos de que Jesús el Galileo era verdaderamente el Hijo de Dios, porque él le creyó. Su nombre. Cuando tú estás cansado, cuando los problemas te están llegando a tu vida, Dios te dice: esfuérzate. Vayamos a Salmo 31, 24. ¿Qué nos dice Dios en esta palabra? Dice el Señor: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Dios te dice: hijo mío, no te preocupes por lo que te sobreviene o lo que te vendrá. Yo quiero que tú te esfuerces. Si tú has salido de todo lo que yo te he ayudado, esfuérzate. No seas malagradecido, no seas indiferente, esfuérzate. Que tu corazón tome aliento para seguir adelante. Cuando tú dices: ya no puedo más,
Dios te dice: sí puedes, quiero que te esfuerces. Si realmente estás esperando en mí. Salmo 24:4 dice la palabra: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este es lo oficial del rey. ¿Qué hizo? Buscó. Él buscó, pero primero se esforzó. Dios llama a esforzarnos, y fue lo que hizo Él: dejar a su hijo a punto de morir y esforzarse para ir hacia donde estaba Jesús. Y después buscó a Dios, buscó a Jesús estando en ese lugar. ¿Dónde está el Galileo? ¿Dónde está Jesús? Tal vez él preocupado lo buscaba por casa, lo buscaba por el lugar, no lo encontraba. Pero cuando lo vio fue como le dijo: desciende, desciende, que mi hijo está a punto de morir. Tuvo que buscarlo. Mateo 7:7, versículo 8, vayamos para allá. Dice el Señor en esta palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel hijo mío que me está pidiendo, recibe, y el que busca halla, y el que me llama, yo estoy a la puerta, yo se las abro. Tienes que buscar a Dios. Si te vas a esforzar, hazlo, hazlo, no te detengas. Hazlo, pueblo, hazlo, iglesia, hazlo, cristiano. Y busca siempre de Dios. Y siempre pídele. Vayamos a Hebreos 11:6. Aleluya. Dice en el último fragmento: todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú, cuando llegas a este lugar, cree en el Señor. Él está aquí, Él está para ayudarte, Él está para bendecirte. Por último, vayamos a Jeremías, capítulo 29, versículos 12 y 13. Dice el Señor: yo te conozco, hijo mío, sé lo que estás pasando. Yo sé que tú me vas a invocar y vendréis y oraréis a mí, y yo te voy a oír, dice la palabra, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios sabe que cuando estás en problema y vienes acá, Dios sabe que le estás buscando, Dios sabe que le estás pidiendo con todo tu corazón. Alábale, porque Dios sabe que tú te estás conectando a Él. ¿Dónde está la iglesia que espera a Cristo? ¿Dónde está la iglesia que se va para arriba? Dale fuerte palmas entonces, no te calles, porque dice el Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero búscame. No me des espalda, dice el Señor. Desde que naciste he estado contigo, dice el Señor. Desde este tiempo yo he estado contigo. Yo nunca me he retirado de ti. Mi ángel ha estado contigo, porque yo a ti te amo. A su nombre, alábale, alábale, alábale al Señor en tu canto. Dios es la fuente de vida eterna. Dios dice: tú escuchas mis palabras, y así como tienes tu fe, el escucharme te está llenando, te está saturando, porque tú me estás creyendo. Cuando tú vienes al altar y dices: Señor, sana mi familia, Señor, sana a mi hermano, sana a mi vecino, sana mi vida, Dios está viendo que lo estás haciendo con todo tu corazón. Dios está viendo cuando tú derramas tus lágrimas, cuando tú estás orando.
Dios te dice: y me buscaréis de todo vuestro corazón. Este personaje tuvo que huir, tuvo que ir hacia Jesús. Pasó tal vez 2 días de camino y sin importarle el tiempo, él se esforzó. Allá en Chiapas tenemos iglesias de nuestros hermanos igual en la fe, que viven en serranías y la gente tal vez está abajo o está regada. Ellos tienen que subir esas montañas para poder alabar al Señor. ¿Qué hacen ellos, hermanos? Se esfuerzan, buscan de Dios y perseveran en la fe. Hoy todos nosotros estamos cerca dentro de la ciudad o fuera de la ciudad, pero estamos cerca. Dios dice: yo quiero que tú te esfuerces, que no desmayes, porque la iglesia que realmente me ama está en mi casa. Porque ustedes me buscan de todo su corazón, porque ustedes creen en mí y en todo lo que yo hago, en todo lo que yo digo, porque su fe está depositada en mí. Se cumple ahora lo de Jeremías, que dice: clama a mí y yo te responderé. Dale gracias porque Dios te ha respondido a tu problema, ha dado solución a lo que tú traías, te ha ayudado. Tú has buscado y Él ha abierto las puertas, tú has pedido y Él te ha dado. Me encanta, porque para papá Dios no hay nada imposible. Cuando la persona le cree, cuando el Hijo de Dios clama, el Señor dice: yo te escucho, yo te miro, porque me estás buscando de todo tu corazón. El hijo de este personaje fue restaurado, volvió a vivir. Qué hermoso, hermanos, cuando Dios sana a alguien que está a punto de morir hoy en la actualidad y la persona dice: sí, voy a buscar al Señor, pero quiero que escuches algo. El hijo no estaba creyendo en Jesús. ¿Quién lo estaba haciendo? Su padre. ¿Y quién tuvo la fe? Su padre. Cuando dicen: hermanos, pide oración por esta persona, hermano, tú estás pidiendo oración, tú estás teniendo la fe y Dios te está aumentando tu fe y Él recibe sanidad por tu fe, porque la fe mueve montaña, porque la fe de Dios te lleva hacia el límite y rompe toda barrera, porque tú le estás creyendo. Así que apodérate de esta tarde del Señor. Peleo por mi familia, peleo por mi vida, peleo por mi vida espiritual y me pongo en la lucha. ¿Tú crees? Cuando la iglesia del Señor cree en Dios, el Señor dice: vendrán enfermos y sanarán, vendrán personas y aquí estarán y serán sanadas y restauradas, y mi gloria será mayor que la primera, dice el Señor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Muchos de los que creyeron están viendo hoy en día la promesa de Dios, porque han creído. Y los que no vienen escuchando la promesa, ahora la promesa la están escuchando. Es hermoso ver cómo las damas llegan a este lugar. Es hermoso ver cómo el Señor restaura las vidas y el Señor empieza a descubrir al diablo en todas sus mentiras, maquinaciones, en todas sus ataduras. Porque dice el Señor: en mí está el poder, la fuerza, porque le estás revistiendo de unción, porque estás rompiendo todo lazo, todo yugo de esclavitud, porque yo he venido a dar vida y vida en abundancia, dice Jesús. Pero en mi poder tú te fortaleces como mi hijo, y todo lo que tú estás viendo va a seguir fluyendo más bendición, porque tú me estás creyendo, dice el Señor. Tú me estás creyendo. Alza tus manos como vas a sentar. Dile, repite: Jesús, yo te creo. Yo sé que tú me vas a bendecir. Yo sé que tú vas a desechar mi territorio, con mi familia, con mi trabajo, con mis amigos, con mi vida, incluso en sanidad, en restauración, porque te creo. Dale fuerte palmas al Señor. Cree, cree, cree. Llama a Dios, esfuérzate, búscale, sírvele, apasionate, entrégate a Él. Así que la fe es por Él, oír, y el oír por la palabra de Dios. Ponte de pie.
ministerio para que con una alabanza. Vamos a decir al Señor: Cristo, yo te amo. Ministerio de alabanza, por favor. Mientras nosotros oramos: Padre, yo te amo, Jesús. He creído en ti desde el momento que me has traído a tu casa. Te pido por tus hijos que hoy están aquí. Te pido por cada uno de ellos. La fe es por el oír, Padre. Tu palabra se nos ha dicho en estos momentos. Estamos pidiendo y tú estás respondiendo. Te estamos buscando y tú estás abriendo las puertas. Aquí está mi vida, dile: aquí estoy yo.